Como les decía anteriormente, bienvenidos a esta primera sesión virtual de apoyo en la materia de lógica algorítmica. Entramos con tema uno. Tema uno es lógica de proposiciones. Aquí, iniciando, algo que tenemos que tener muy claro es qué es lógica, porque a veces confundimos lógica con sentido común. A veces le podemos decir a una persona, es que eso era de lógica, pero ¿cuál lógica? Porque lógica algorítmica, lógica matemática y otro sinfín de lógicas. Y hay algo que nosotros llamamos lógica, pero también se le llama sentido común, o lo que se espera que la mayoría de las personas sepa o conozca. La lógica, cuando hablamos únicamente de lógica como tal, estamos hablando de un área matemática. ¿Qué pasa? Que en esa área matemática se usan métodos, se usan reglas, técnicas para validar un razonamiento, para validar una respuesta, para validar una expresión. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos saber si eso que nos dijeron es válido o no, es verdadero o es falso. Una forma muy sencilla, de hecho, de ver la lógica es, o este tipo de lógica, que es lógica de proposiciones, ver si es verdadero o es falso, o ver si es válido o no es válido, cuando nos dicen o nos dan un argumento. Mientras que el sentido común es una facultad que generalmente tienen todas las personas de juzgar razonablemente. Entonces, por eso es muy importante que lo que nosotros vamos a ver es una área matemática, un razonamiento, una forma y una estructura en que nosotros vamos, pues decir de cierta forma, a juzgar si es verdadero, si es falso, si es válido o no es válido lo que nos dicen. Esta parte, de hecho, está muy ligada a lo que es la filosofía, al razonamiento filosófico. ¿Por qué? Porque ¿qué es una proposición? Una proposición es una oración o una frase que es falsa o es verdadera, pero no ambas a la vez. ¿Qué pasa con esto? Una frase que nos digan a nosotros, podemos deducirla si es falsa o si es verdadera, si es válida o no es válida, si es una proposición o si no es una proposición, pero es o una o la otra, pero no ambas. O sea, no puede ser falsa y verdadera a la misma vez. Por eso hablamos, por ejemplo, de expresiones como los informáticos son buenos programadores o los motocicletas usan cuatro llantas como expresiones proposicionales o como proposiciones. Ambas expresiones que yo les acabo de decir son proposiciones. ¿Por qué? Porque puedo decir si o puedo juzgar el valor de esa frase, si es verdadera o es falsa. Incluso hacerlo con expresiones matemáticas. 4 más 3 es igual a 0 o 8 dividido entre 2 es igual a 4. Puedo dar un criterio y decir, ¿es falso o es verdadera? A eso se le llama valor de verdad o valor de veracidad también. Hay otras formas también que se puede llamar, pero usualmente se le llama de esas dos formas. Independientemente de que sea falsa o sea verdadera, ambas expresiones, bueno, de las cuatro que dije, ya son una proposición y las podemos tomar como una proposición, porque la proposición nos dice que debe ser falso o verdadera. O sea, me puede estar diciendo una verdad o me puede estar diciendo una mentira. Por eso hablamos de lógica de proposiciones como método de razonamiento que determina una proposición si es válida o no, y si se puede catalogar como falso o verdadera. Por eso les decía anteriormente, tanto la frase, los informáticos son buenos programadores, como las motocicletas usan cuatro llantas, son proposiciones, independientemente de que una sea verdadera y la otra sea falsa, porque sabemos que las motocicletas tienen
dos llantas, no cuatro. Si fuera cuatro, sería un cuadraciclo o sería un automóvil, pero no una motocicleta. Entonces, independientemente de su valor de falso o verdadero, ya es una proposición. Por eso se validan dos elementos. Si eso no es una proposición, o si el valor de verdad, o perdón, y el valor de verdad que tiene la proposición, ¿es una proposición verdadera o es una proposición falsa? Es, nosotros usualmente vemos las cosas eh, como blanco o negro, o es bueno o es malo. Aquí no es blanco y negro, tenemos blanco, gris y negro. El blanco es una proposición válida, verdadera, el gris una proposición válida pero falsa y lo que no es una proposición. Entonces aquí vamos a ver más que blanco y negro. ¿Por qué? Porque ¿cómo las validamos? ¿Cómo sé que esta es una proposición? Cuando tenemos expresiones como los informáticos son buenos programadores o 4 más 3 es igual a cero. Una forma muy simple de hacerlo, cuando tenemos expresiones literarias, o sea, expresiones, frases, es que debe poderse responder con sí o no. Véanlo de esta manera. Las motocicletas usan cuatro llantas. Perdón, usan cuatro llantas. Ustedes me van a decir que no. No tienen cuatro llantas. Únicamente tienen dos. Es una proposición porque la pude responder con un no. Es una proposición, pero es falsa. Igual pasa con la forma matemática. Se puede, o esa expresión que me dan, puedo generar un resultado. 4 más 3 es igual a cero. Evidentemente no. Pero puedo decirlo, no, no es cero. O puedo decir, 8 y entre 2 es 4. Sí, es una proposición. Es verdadera. La primera es falsa, la segunda es verdadera. Esa es la mecánica de cómo nosotros sabemos cuándo es una proposición o no. No para hoy. Es cuando nosotros comenzamos a ver esa temática de que es blanco o es gris, como te dije anteriormente. ¿Es verdadera o es falsa? Ese es el valor de verdad de la proposición. Esto que me están diciendo, lo puedo responder con un sí o un no. Porque si ustedes ven, se lo estoy diciendo de una forma muy, podemos decirla cerrada. O se responde con un sí o se responde con un no. Pero más de eso no se puede. Ya deja de ser una proposición. Incluso existen lo que se llaman ecuaciones proposicionales, que siempre se los comento que ya son expresiones matemáticas un poquito más complejas. Pero para el caso nosotros vamos a quedarnos en esta parte que es qué es una proposición, qué no es una proposición y su valor de verdad. Por eso hablamos de la lógica como métodos lógicos que usan matemáticas. Con ellos podemos demostrar un teorema, probar que los programas hacen lo que deben hacer, son funcionales. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de estos elementos, estamos hablando de saber si algo es válido o no es válido. Es como cuando sabemos, ¿cómo sabemos cuáles son los números pares, por ejemplo? Ahí me pueden responder por el chat. ¿Cómo dirían ustedes, cómo ustedes se dan cuenta que un número es par? Pueden abrir el micrófono, pueden ponerlo por el chat. No hay ningún problema.
Que aquí ponen si son divididos entre 2, porque son divisibles entre 2. Y es verdad. Es una forma en que nosotros lo hacemos de tal manera que validamos, aunque por nosotros sabemos que son 2 4 6 más de 2 en 2, sabemos porque son divisibles entre el número 2. Así nosotros validamos si ese número, en este caso, viendo un ejemplo un poquito superficial, validamos una expresión, porque puedo llegar a un resultado. La lógica de proposiciones usa esa misma mecánica de ver ese tipo de patrones y ese tipo de acciones que nos ayudan a ir viendo y respondiendo a esa generalidad. Por eso nosotros tenemos que tener no tener, sino estar muy centrados cuando vemos una proposición y cómo la juzgamos. Yo siempre tengo unos cuantos ejemplos y quiero escucharlos o quiero leerlos porque esa parte nos ayuda muchísimo para entender cómo funcionan las proposiciones. Si yo les digo 5 entre x es igual a 10, ¿ustedes cómo la categorizarían? ¿Como proposición o no como proposición? como una proposición, Ok, como una proposición. ¿Por qué como una proposición? porque está aseverando que 5 entre x es igual a 10. Ok, y si quito, sigo que este es x y este es uno, También es falsa, pero sigue siendo una proposición. sigue siendo una proposición porque tengo la capacidad de responder una solución y buscar esa solución, ¿cierto, compañero? Correcto. Sí, es una proposición y es falso. Eso es lo que sucede con estas proposiciones. Y si les digo, el área del triángulo es A es igual a B por H dividido entre 2, lo pueden juzgar como proposición o no. Es una expresión. Sí, y de igual manera sería una proposición, porque se puede hacer algo matemático y podría darse si es falsa o es verdadera. Exacto. Y de hecho es verdadera. Porque la área del triángulo es base por altura dividida entre 2. Es B por H dividido entre 2. Pero si yo les digo, ven, pueden responderlo como proposición o no. ¿Es un sí o un no? No. No, ¿verdad que no? Porque ahí se rompe la regla. El ven o el ve o el vayan o el siéntate o el ¿cómo se llama usted? No lo puedo responder con un sí o un no. Me salgo de la casilla que me marca la lógica de preposiciones. Y ahí es cuando, exacto, aquí ponen, porque es una orden. De hecho, sí, es una orden. En una orden no puedo decir sí o no. O en una pregunta de respuesta, ya sea corta o con desarrollo, no puedo responder sí o no. Entonces ahí Jack marca el límite de lo que es o no una proposición. X dividido entre Y por X igual a Z, ya se las puse. No es una proposición. ¿Alguien sabe por qué no es una proposición? Porque no podemos responder sí o no a No, esa no pregunta. podemos responder sí o no, ni tenemos ningún solo criterio para poder decir que eso nos da un resultado. Es verdad, en la primera opción, X podía tener cualquier resultado, puede ser cualquier número,
Pero ahí no tenemos ni un solo criterio, ni un solo argumento para que nos pueda decir sí o no. De hecho, a ese tipo de expresiones, esas las que yo les decía anteriormente, se llaman ecuaciones proposicionales. Ya es otra forma de abordarse, otro estilo de lógica matemática. Pero sí, me gusta que ustedes sepan que existe. Ya con las orcas son delfines, es igual, es una proposición. Puedo juzgar ese razonamiento, esa proposición, como falsa o verdadera. Pero la 6, la existe un x donde x es mayor a x más 1, la podrían jugar como proposición. Y si la pueden jugar como proposición, ¿qué valor tendría? Pasa lo siguiente. Esa expresión que está ahí, si es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Escuchen lo que les acabo de decir. Existe un x mayor que x más 1. ¿Existe o no existe un x que sea mayor a x más 1? X más 2. ¿Cómo, compañero? X más 2. X más 2. X más 2 mayor. Ah, no, obviamente, si le ponemos un negativo y entramos ahí, se podría hacer. Pero, por ejemplo, ahí fue, tienen toda razón. Si aplicamos un negativo, como dice el compañero, pero si vamos, de hecho, compañero, tu respuesta, de hecho, sí, un negativo, la colocaría dentro de una proposición. Incluso, no, sí, es que vamos, compañero, independientemente que sea negativo, sea positivo, siempre va a ser una proposición, porque puedo juzgarla. Su valor de veracidad va a ser falso, no hay ninguno, porque sumen uno nunca va a ser mayor a uno más uno, pero siempre se va a mantener como una proposición, porque tengo la capacidad, así, siempre va a ser falsa, nunca va a cambiar su valor, pero siempre va a estar en el punto. ¿Por qué? Porque es la capacidad que nosotros tenemos de juzgarlo. De hecho, ese tipo de expresiones, y es un poquito más complejas, ya tienen otra mecánica, que de hecho lo vamos a ver durante el tema 2, pero es eso, la capacidad de juzgarla. Y ustedes pueden decir, pero hay más X. La única diferencia entre ese y la 4 es un 1. Ese 1 me está dando la facultad de generar un juicio, de generar un valor. Eso es muy importante para nosotros, porque así es que nosotros vamos a descubrir esta mecánica. ¿Qué pasa? Que algo, Oscar, ¿sí? no me queda claro por qué la 4 no es una proposición todavía. Ok. No sé si me En podrías su aclarar, forma, por favor. en su forma natural, así como está, puedes darme una respuesta, así como está. X dividido entre Y, sin agregarle ningún número, podrías darle un valor de falso o verdadero. No, ¿Verdad que no? Es imposible decirle si es falso o es pero es que verdadero. la veo muy parecida a la 2. Sí, pero por ejemplo, la número 1, me imagino. 5 dividido entre X. Sí, también. Sí, lo que sucede, en el caso de la primera, lo que sucede es que yo sé, y ustedes saben, independientemente del valor de X,
yo le puedo designar un valor. X puede ser, le puedo poner el número que sea que sé que va a dar falsa. Y si fuera 20 dividido en cualquier número, sin modificarla a ella, puedo llegar a un resultado, a determinar un juicio, como dije anteriormente. La 4 no. Por eso se le llaman ecuaciones proposicionales. No es una proposición como tal, es una ecuación proposicional. No queda descartada de todo como proposición, pero es como decirte otro grupo de proposiciones diferentes. No sé si ahora, compañero, le queda un poquito más Ok, claro. ok, sí. Sí, sí, ahora sí. Gracias. Compañero, no te... Sí, Sí, ok. sí, sí, ahora sí, gracias. Todo depende de eso. Vamos, en su forma natural, puedo asignarle un valor. Algo muy importante dentro de la lógica es que nosotros estamos acostumbrados a usar variables para guardar números. Bueno, para guardar valores. Sería realmente la palabra. Pero ¿qué pasa? Que es una variable. Y una variable como tal, depende del uso que queramos darle, puede tener o guardar diferentes elementos. Ya una variable, yo le puedo decir que tenga como valor o guardado dentro de ella una frase sin ningún problema. Así como le puedo decir P es 5, puedo decirle P es se ocultó el sol. El valor de P es se ocultó el sol, una frase, en lugar de un valor numérico, un valor literario. En el caso de la lógica de proposiciones, igual nosotros matemáticamente estamos acostumbrados a usar X, Y, Z por convención. En la lógica son P, Q, R, S las que son utilizadas. Eso no quita que puedo ser una A, que puedo ser una B, como pasa en otros métodos o cuando vemos otro tipo de matemática. Entonces, como les decía, en este caso vamos a guardar frases dentro de las variables. Ahí es donde nosotros comenzamos a trabajar. De hecho, si nosotros quisiéramos, podemos tomar nuestro libro favorito, el que nos guste más, independientemente del género literario, perdón, y tomar todo ese libro y transformarlo en un libro a nivel de términos de lógica de proposiciones, asignando a cada frase una letra. Esos eh, es muy importante. Por eso ustedes van a ver, de hecho, la más usada de estas variables es P. Ahí se van a ver P1, P segundo, P3, pero P, Q, R son los más usados. Una frase como se ocultó el sol representa una proposición, un P, pero cuando nosotros hablamos y damos información, no decimos solamente la casa rosada. Posiblemente vamos a decir la casa rosada con puerta café o la casa verde con verjas blancas. Ahí están en juego los llamados conectivos lógicos, que son palabras que se usan para unir dos proposiciones.
que estamos usando, o costumamos usar expresiones como y, pero, sin embargo, entonces. Y esa proposición deja de ser una proposición o una proposición simple para volverse una proposición compuesta. Cuando decimos si las tortugas no son verdes, entonces son de color amarillo, pasamos a tomar dos expresiones para volverlas una proposición compuesta, un P y un Q. Y tenemos un conectivo lógico, que es el entonces. Entonces, ahí, o de esa forma, sería la expresión correcta, es como se van generando esas expresiones compuestas. Y desde esa misma perspectiva es que nosotros podemos venir y tomar nuestro libro favorito y pasarlo a términos lógicos, gracias a ese tipo de expresiones. Nosotros tenemos, esos conectivos lógicos son los que suelen usarse, que también ustedes lo van a ver en el uso de circuitos y otros elementos que son la I, la O, el sí entonces y el sí solo sí. Eso es su significado, ¿verdad? Nosotros llamamos conjunción, disyunción, negación, condición y bicondición. Pero funcionan como una I, como una O, como un no, como entonces o como un sí solo sí. Porque es la forma en que se percibe. Aunque hay un sinónimo, como un y no o ni, funcionan dentro de estos conectivos lógicos, dentro de una conjunción, disyunción, negación, condición o bicondición. Claro, para nosotros captarlo de una forma más genérica es más fácil decirle una I, una O, un no, un entonces o un solo sí. Cada uno de esos conectivos lógicos tiene una perspectiva de verse y una forma de representarse. Si ustedes ven, la conjunción es una V invertida, la disyunción es una V, la negación ya puede ser la negación tradicional, que es una línea, o esa que ven a ustedes ahí en pantalla, que es como una L acostada, una flecha hacia la derecha para la condición y flecha a ambos lados para la bicondición. ¿Qué pasa? Que lo que nos dice una expresión como la I o como la conjunción es, se debe de cumplir la primera y la segunda, se debe de cumplir la primera parte y la segunda parte de esa eh, proposición compuesta. O la O nos dice, no importa, o se cumple la primera o se cumple la segunda, o no se cumple ninguna. Es más flexible en ese sentido. Una negación es un no. Un entonces es decir, si sucede eso, entonces sucede esto otro. Y la bicondición es como decirles, llueve sí y solo sí, está anulado. Esa es la temática que tienen esos conectivos lógicos. Por eso los comprábamos con y, o, no, entonces y solo sí. Porque si no, tendríamos que buscarle sentido a cada palabra y a cada conectivo y agruparlo de forma individual. Eso es lo que sucede con esos conectivos. Entonces, la forma de verlo de una forma fácil es ver por su significado. Y, o, no, entonces sí, solo sí. También existen los paréntesis, que siempre se me olvida ponerlos, de hecho, que es para darle prioridad, para saber qué expresión tiene mayor prioridad a la hora de pasarse o de traducirse, ya sea a términos lógicos o a términos literarios. Pero es la forma en que van trabajando esos conectivos lógicos. Buscan unir esas proposiciones. Dice que una proposición compuesta es la unión de dos proposiciones simples. Es cuando les hablé anteriormente, algunas tortugas son verdes y otras son de color amarillo. Expresiones como esa. Un P primero, un CL, que es un conectivo lógico, y un P segundo. Y aquí ya comenzamos a darle un poquito de forma. Se ocultó el sol, es P. Salió la luna, es Q.
R es ya anocheció y T es está lloviendo. ¿Cómo ustedes pasarían a términos lógicos la expresión se oculta el sol y salió la luna? ¿Cómo la pasarían ustedes hasta esas líneas? ¿Cómo la pondrían ustedes a nivel de términos lógicos? Lo pueden escribir al chat, no hay ningún problema. Si no lo quieren que se escuchen. O pueden abrir el micrófono sin ningún problema. Se ocultó el sol y salió la luna. P y Q. Sería P y Q. P y Q. Entonces, es ahí, ¿qué símbolo tendría? La U invertida, El la canchito V hacia abajo. La invertida. invertida. La V invertida. También la A, la han dicho algunos compañeros. Entonces, sí. Ya anocheció, entonces se ocultó el sol, ¿cómo la pondrían ustedes? Si ya anocheció, entonces se ocultó el sol, perdón. Es un R, entonces P. Y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo pueden traducir ustedes? Si ya anocheció, entonces se ocultó el sol y salió la luna, pero está lloviendo. ¿Cómo la pondrían ustedes? ¿Lo puedes Para- repetir, por favor? Ya anocheció. Si ya anocheció, entonces se ocultó el sol y salió la luna, pero está lloviendo. Es la última expresión, la número 3. Creo que sería R, flecha, entonces, R, paréntesis, ¿me dijiste R, P, flecha? ajá, paréntesis, P y T. Ok. Entonces, P y Ajá, el ganchito hacia abajo y T, Q. creo. Y aquí, en pero, es un correctivo lógico, porque estoy viendo La los I. dos. La I Ah, y T me dijiste, ¿verdad? La cosa es, de hecho, los conectivos están bien y las proposiciones están bien. Y aquí es donde tiene el valor los paréntesis. Cuando tenemos una expresión como esa y necesitamos pasarla luego a una traducción literaria, no sabemos a qué darle prioridad o a qué darle el sentido. Una expresión literaria, cuando va hacia la lógica, debe guardar el sentido. Y es necesario que sea así. Porque si no, perdió parte de su valor y se vuelve incomprensible. Entonces, sucede lo siguiente. Si ya anocheció, entonces se ocultó el sol, va entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque si no anochece y no sale el sol, no sale la luna. Es decir, que hay otro paréntesis uniendo anocheció el sol, se ocultó la luna con, perdón, se anocheció, salió el sol con salió la luna. Y hay otro paréntesis que une la siguiente expresión. Pasa lo siguiente, ya anocheció, entonces se ocultó la luna, pasó todo eso para que saliera la luna, pero aún con todo y eso está lloviendo. Otro paréntesis más, porque tuvo que pasar, aunque pasó todo eso, está lloviendo. Y así se ponen los paréntesis. ¿Qué les parece? ¿Entendieron la mecánica? Ahí se ve un poquito
enredadito, pero sí se entiende. No sé si lo puedes poner del lado derecho, como el uno y el 2. Ajá. Ahí está, Gracias. con gusto. Ahí está, Pregunta, ¿sí? siempre estos paréntesis se utilizan para que siempre esté reducida a dos términos. Sí, por lo general se hace a dos términos porque lo que pasa es que una expresión siempre va a ser y va a estar asociada a dos proposiciones simples. No puedes juzgar tres proposiciones simples a la misma vez. Tienes que juzgar dos y luego la tercera. ¿Qué Ok, fue lo ya que hice? entiendo. Primero llegué a, tuvo que anochecer para que se ocultara el sol. Y tuvo que anochecer y ocultarse el sol para que se viera la luna. Entonces, siempre dos proposiciones, va a haber ese resultado. A la hora que nosotros pasamos una expresión ahí, porque juzgar simultáneamente anocheció el sol, se ocultó la luna, perdón, se ocultó el sol y salió la luna a la misma vez, es un poco difícil. Pero haciéndolo de esta forma podemos juzgar, incluso, aunque me den esta expresión y me digan, tiene esa expresión en términos lógicos, sí, en términos lógicos, deme un ejemplo o escríbame una expresión literaria con que cumpla o que sea exactamente a esa estructura, podríamos decir, cambiar, buscar otros valores para R, para Q, para P y T, y que siga guardando esos valores por haber sido que en lugar de lo invirtiéramos que fuera P, Q, R y S, P, Q, R y T en este caso, va a cambiar la expresión, pero va a mantenerse siempre de esta manera y a guardar este sentido lógico. Eso es lo que sucede en este tipo de mecánicas. Por eso les dije anteriormente, muy importante es agrupar y que guarde el sentido lógico. Sobre todo porque cuando tenemos expresiones compuestas con condición, ellas se transforman. Las condiciones, las proposiciones condicionales tienden a transformarse bastante, por lo menos en tres subtipos adicionales. Ya ahí que ustedes agarraron muy bien la mecánica de cómo funciona. Entonces yo traía este, siempre pongo este ejemplo, pero no lo vamos a brincar por esta vez, porque tu pregunta está muy ligado a esto, proposiciones condicionales. Habíamos hablado que una proposición condicional era un sí entonces, que es la flecha hacia la derecha. Les dije bien anteriormente, esas condicionales pueden modificarse hacia una negativa, una recíproca o una contrarrecíproca. Por cierto, antes que se me olvide, la contrarrecíproca también se le puede llamar contrapositiva. Tiene esos dos nombres. Y les dije otra cosa muy importante, tienen que guardar el valor literal o literario. Dice que PQ es, si es buen corista, entonces tiene voz de tenor. Nosotros, esa expresión, si la volvemos negativa a lo que estamos acostumbrados, viene siendo algo como, si no es buen corista, entonces no tiene voz de tenor. Es más o menos como la podríamos ver. Pero ¿qué pasa? A nivel de colectivos lógicos, sería no P porque estoy negando si es buen corista. Y no Q, entonces no P, entonces no Q, porque estoy negando tiene voz de tenor. Es una forma en que la podemos ver. No P, entonces no Q. O no P, condición, no Q. No obstante, si nosotros lo agrupamos con paréntesis, con un negativo anterior, estamos diciendo, se niega toda la expresión que hay entre paréntesis y funciona de la misma manera. Sigue siendo una proposición condicional negativa. Pero cuando ya cambiamos el orden, PQ de PQ a QP se vuelve recíproca. Eso viene a decir, si no tiene voz de tenor, entonces perdón, si tiene voz de tenor, entonces es buen corista. Fue un cambio de posiciones de las proposiciones. Si ustedes ven,
Sigue siendo el mismo conectivo, simplemente que se le dio vuelta a la posición de las proposiciones. Esa es la recíproca. Y la contrarrecíproca es la misma recíproca, pero negada. ¿Qué quiere decir? Si no tiene voz de tenor, entonces no es buen corista. Entonces, la negativa es la normal negada y la contrarrecíproca es la recíproca negada. Es la forma en que podemos ver esas proposiciones condicionales. La forma en que ellas pueden estructurarse. Incluso nos pueden dar una expresión de una manera y nos pueden decir cuál es la contrarrecíproca de esa expresión. Hay que darle vuelta y hay que negar. Sé que posiblemente vaya a haber una duda. ¿Qué es? ¿Qué pasa si la expresión ya está negada? Esas se las dejo de tarea. Porque suele ser una pregunta de tarea. Entonces, no me puedo meter ahí. Pero sí tiene una solución, se los aseguro. Y lleva el mismo procedimiento. Entonces, esa les queda de tarea. Ok. No sé si entendieron cómo funciona la mecánica de la condición negativa, recíproca y contrarrecíproca. ¿Les quedó clara esa temática? De cómo funciona, cómo se van dando vuelta. Ok, perfecto. Vamos. Si practicas regularmente, entonces mejoras tus habilidades. ¿Cómo sería la recíproca? Pueden ponerlo en el chat, no hay ningún problema. Si no me quieren poner, bueno, no, pónganme la expresión. Si practicas regularmente, entonces mejoras tus habilidades. ¿Cómo sería la recíproca? Recuerde, la recíproca corresponde a un Q entonces P. Eso quiere decir, si mejoras tus habilidades, entonces practicaste regularmente. ¿Le cambió el tiempo? Sí, para mantener el sentido literario. ¿Cuál sería la negativa? Entonces, si la recíproca es, si la condicional es P, entonces Q, y la recíproca es Q, entonces P, ¿cuál es la negativa? Sería no P, no Q. Entonces, si no practicas regularmente, entonces no mejoras tus habilidades. Por lo consiguiente, recuerden, condicional, la condicional se puede volver la negativa o condicional negativa. Y la recíproca se transforma en la contrarrecíproca, que es ella misma, pero negativa. Si no mejoraste tus habilidades, entonces no practicaste regularmente. Es una forma de verlo, condicional con negativa, recíproca con contrarrecíproca. Es una forma en que nosotros podemos ir dándole o buscar ese sentido de, de cómo asociar las proposiciones condicionales. Estas son palabras de enlace. Desde anteriormente que habían palabras o expresiones que nosotros usamos regularmente que funcionan para conectar eh, proposiciones, frases. Serían estas. Estas son las más usadas o las habitualmente que se ha visto que se usan. No, ni, salvo, excepto, falso, o bien, tanto sí como sí, y no, pero, empero, sin embargo, entonces, entonces no, obstante, no obstante, además, aunque, asimismo, casi siempre vemos o y no. Pero igual pasa con las condicionales. Sí, entonces, es lo más usual. Después viene por tanto, en consecuencia, siempre que es suficiente, perdón, es suficiente suponer,
presuponer, denotar, son palabras que siguen siendo condicionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si salió el sol, si anocheció, perdón, si anocheció, entonces salió el sol, es parecido a que te diga, anocheció, por tanto se ocultó el sol. Sigue guardando el sentido. Y la bicondición, que es sí, solo sí. Usualmente, y es la única que he visto usar de la bicondicional, el último tiempo es el sí, solo sí. De vez en cuando, y muy rara vez, he visto es necesario y suficiente. Pero casi siempre es sí, solo sí. Por eso ustedes ven que el código que les comenté anteriormente tenía y, o, entonces, no, sí, solo sí. Son las usuales. Algo importante también con ese tipo de proposiciones, cuando ya estamos usando palabras de enlace, palabras de conexión, también se les llama, es que nosotros lo asociamos más a la I, al no, porque imagínense acordarte cada vez que da un por tanto, ¿a qué me suena? Por tanto me suena a una condición, a que se te debe cumplir una para que se cumpla la otra. Es como una forma de notar cómo van funcionando. Todo esto que hemos hablado es para llegar a tablas de verdad. Me imagino que algunos ya han visto tablas de verdad. ¿Alguien ya llevó Mate 1? Porque este es spoiler de Mate 1. O alguno está llevando Mate 1. Bueno, no sé si ya llevaron Mate 1 o están llevando Mate 1, pero este es spoiler de Mate 1. Tablas de verdad es una tabla que muestra, vaya la redundancia, el valor de verdad de una proposición compuesta. Y hablamos de compuestas de varios paréntesis, de varios conectivos. Ya no son dos, estamos hablando de cuatro, por lo menos cuatro, sí, cuatro conectivos lógicos, por lo menos. Tres también, pero cuatro por lo menos. Eso se hace eh, viendo los resultados a la hora de comparar una combinación entre las proposiciones, entre P, Q y R. Aquí hay algo también muy importante. Y es que en el caso de una tabla de verdad, tenemos tres posibles respuestas. Va a haber momentos que nos digan, perdón, analicen esta tabla de verdad. ¿Qué resultado es? ¿Qué tipo de tabla de verdad es? ¿O cuál es el valor de veracidad de esa frase? Para eso usamos ese tipo de tablas. Cuando esa tabla, si ustedes ven acá, es una columna por cada proposición, una columna, bueno, aquí ya no R ahí, pero una por cada conectivo, bueno, en este caso es que son diferentes. Un conectivo por cada relación, perdón, una por cada proposición, una por cada conectivo o por cada relación. Y luego, esta final, esta línea final, la que está más a la derecha, corresponde al analizar toda la expresión completa. Vamos de partes pequeñitas a partes más complejas, hasta que nos toca analizar toda aquella expresión. Eso nos va a dar un resultado. Ese resultado, si ese resultado, todas esas filas en esa última columna nos dieron verdadera, lo llamamos tautología. Si todo es falso, es contradicción. Y si hay combinación, como en este caso, que hay verdaderos y falsos, se le llama contingencia. Es la forma en que nosotros llamamos esa tabla de verdad. ¿Es una tautología, es una contradicción o es una contingencia? ¿En base a qué hacemos esos criterios?
en base a que cada uno de los conectivos lógicos tienen una tabla de verdad, una forma en que se relaciona una proposición con otra. Por eso el compañero le decía, ¿siempre va a ser de dos? Sí, siempre va a ser de dos. Vamos a analizar dos proposiciones a la vez. En el caso de la conjunción, tenemos esa tabla de acá. ¿Qué hace la tabla de verdad tanto de la conjunción como de los otros conectivos? Y también, ¿qué hace con respecto a la tabla grande cuando analizamos una frase? Bueno, ¿qué sucede? Que se busca que se puedan ver todas las combinaciones posibles. Pero ustedes ven donde P y Q ambas son verdaderas, donde P y Q una es verdadera y la otra es falsa. Después cuando es al revés, P es falsa y Q verdadera, y cuando las dos son falsas. Buscamos que incluso cuando hacemos la tabla de verdad de una frase o de una expresión, necesitamos hacer todas las combinaciones posibles. Para eso usamos un 2 a la cantidad de proposiciones, para saber la cantidad de filas. Eso siempre va a hacer que nos dé un número par. De hecho, va a ser o 4, 8, 16, 32, 64, 128 para arriba, dependiendo de la cantidad de variables o de P, Q, R y S que hay. En este caso, importante, y siempre se los he dicho, y hasta el día de hoy creo que nunca se me ha olvidado, la mejor forma de conocer las tablas de verdad es cuando hablamos de los conectivos lógicos, la forma más certera y más fácil de hacerlo es conociendo su diferencia. Cada tabla de verdad tiene una particularidad y tiene una perspectiva y tiene, no, una perspectiva no, tiene una particularidad y tiene una excepción a la regla. Todas. Por ejemplo, la conjunción solo va a ser, cuando P y Q se relacionen, solo va a ser verdadera cuando sea P y Q, cuando ambos valores sean verdaderos. Si tengo una P verdadera y una Q verdadera, entonces esa relación, pues vemos P y Q, perdón, se me quedó el entonces, cuando veamos P y Q, y ambas son verdaderas, esa respuesta o ese resultado va a ser verdadero. Pero todo lo demás va a ser falso. Ustedes recuerden, la conjunción verdadero, verdadero, demás es falso. Y pasa parecido con la disyunción. La disyunción te dice falso y falso da falso. Todo lo verdad, todo lo demás, perdón, es verdadero. Conjunción, verdadero, verdadero, verdadero. Disyunción, falso y falso da falso. Esa particularidad es la que nos ayuda a recordarnos qué sucede. ¿Qué pasa? Que en la condición, en el entonces, en el P entonces Q, es que las cosas cambian. Y donde debe tener cuidado. Si ustedes ven en esta tabla de verdad de la condición, rompe la regla vamos, con un falso esta posición. B, verdadero después falso. Si cuando yo relaciono P y Q o R y S me da verdadero y falso, entonces se me vuelve falso. Solamente en ese orden. Eso quiere decir que yo estoy analizando por ejemplo, T y Q, y me dice T, entonces Q, tengo que comenzar en T yendo hacia Q. No de Q a T, sino de T hacia Q. Según el orden o la expresión, mejor dicho, que me están dando. Porque si dicen T, entonces Q, empiezo en T y voy a Q. Si no lo hago así, entonces estoy diciendo un Q, entonces T. Totalmente diferente. Eso va a hacer que estas dos posiciones se inviertan. Y si se invierten, ya nos quedó mal la tabla de verdad. Ahorita vamos a hacer una para que ustedes la vean, no hay ningún problema. Y la bicondicional es sencilla. Si son iguales, son verdaderos. Si son diferentes, son falsos. No hay pérdida con la bicondición tampoco. Si es verdadero, verdadero, da verdadero. Si es falso, falso, da verdadero.
pero combinación de verdadero y falso, eso da falso. Esa es la forma en que nosotros podemos canalizar y ver las tablas de de los diferentes conectivos lógicos. Aquí ya la vamos a ver de mejor forma. Vamos a ver si es tautología, contradicción o contingencia. Les dije anteriormente, va a ser una columna por cada conectivo lógico. Importante, si hay un conectivo lógico negativo, también tiene una columna. Los conectivos negativos también tienen su columna. Después les dije una columna por cada operación, o sea, POR, perdón, tiene su columna. Igual esta grande que es PR o Q tiene su propia columna. Y las que siguen igual. Eso no va a cambiar. ¿Qué pasa? Que ustedes, pero ¿de dónde salió esa T? Pueden decir ustedes. Bueno, esa T es para no poner toda la expresión. En lugar de poner toda esta expresión, de hacer un gran cuadro, le digo que es igual a T y lo acomodo acá. Ya es cuestión de tamaño para que este, sea mejor, más visible a la hora de verlo en pantalla. Ahora les dije, ¿cómo sé cuántas columnas tengo? Perdón, ¿cuántas filas hago? ¿Alguien sabe cómo se saca la cantidad de filas que debe tener una tabla de verdad? Hay una fórmula chiquitita para saberlo. ¿Alguna la recuerda? ¿O la ha visto? Tiene un número y una letra. N la 3 era. No, 2 a la N. 2 a la N. Porque necesitamos que sean cantidades pares para poder este, tener todas las posibles combinaciones. Aquí nosotros necesitamos todas las posibles combinaciones para poder hacer la tabla de verdad. Y es 2 a la n, 2 a la cantidad de proposiciones positivas. Cuando yo hago esa fórmula, yo uso únicamente las proposiciones positivas, no las negativas. ¿Por qué? Porque vienen y nacen de las positivas. Si ustedes ven, en este caso, ustedes dicen, son 3 proposiciones positivas, PQR. 2 a la n es 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Eso quiere decir que si hubieran 4 serían 16. O sea, ya con solo 4 proposiciones se nos hace una tabla de 16 filas. Y la siguiente de 32. ¿Por qué? Porque necesitamos todas las posibles combinaciones. Ahora, cuando nosotros ya sabemos la cantidad de filas y ya tenemos nuestras columnas, comenzamos en P. Dice que para poder tener la cantidad necesaria de combinaciones, vamos a tomar a P y la mitad de sus valores, bueno, la mitad de sus filas van a ser verdaderas y las otras mitades van a ser falsas. En este caso, si son 8 filas, serían 4 y 4. Q va a ser la mitad de P, entonces 2 y 2. R va a ser la mitad de su anterior. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso.
Esto es lo que sucede. Ya tenemos las filas que dan origen a nuestra tabla de verdad. Aquí sí hay algo muy importante. Lo que sucede en este caso, bueno, en todos los casos con respecto a tablas de verdad, si ustedes ven, inicié con verdadero arriba. Yo inicié con verdadero, cuatro verdaderos. ¿Qué pasa? Sin ningún problema, yo puedo iniciar con falsos. De hecho, por lo general, se inicia con falsos. Pero si la primera columna, la columna P, yo la inicié con falsos todas, debo iniciarlas con falso. Porque si no, pasa lo mismo. No se van a hacer todas las combinaciones posibles. Y de hecho, se van a repetir posiblemente la mayoría. Eso es lo que sucede. Pero claro, si yo le doy vuelta, simplemente la tabla de verdad está de cabeza, por decirlo así. Pero sigue asignada los mismos valores. Esto se puede hacer cuando analizamos una expresión. Cuando ya se hace una equivalencia, y es diferente, porque la equivalencia necesitamos que las dos tablas se hagan de la misma forma y del mismo estilo. No pueden variar, porque la equivalencia debe dar como resultado dos tablas exactamente iguales. Pero eso lo vemos un poquito después. Ok, por lo general, como me acostumbré a hacerlo fue con verdaderos y falsos. Si ustedes me dicen, eh, ¿cómo sabe que son cuatro? Bueno, porque si aquí son 8, en todo caso, si hubieran sido 16, hubieran sido 8 falsos y 8 verdaderos. Aquí es donde comienza ya a trabajarse. Este es un no Q. De hecho, el no Q está en esta línea. Algo que es muy importante, sobre todo para el orden y para que ustedes no lleguen a confundirse, es primero proposiciones, sí, proposiciones positivas, luego las negativas y después las operaciones. Es mucho más simple, mucho más ordenado y ustedes se van a perder menos. En este caso, yo tengo todas mis proposiciones positivas iniciadas con verdadero, es decir, que mis negativas van a iniciar por falso. ¿Por qué? Porque son mis positivas invertidas. Solo invierto la ubicación de las V y de las F de cómo están ubicados. Pero chicos, que se me cayó algo. Ahora, ya tengo mis positivas y tengo mis negativas. Dice que la primera operación es POR, por así decirlo. Es un P, Perdón, Oscar. sí. La no Q, la columna de no Q está correcta, no debería ser contraria a la segunda columna. Ah, mira, sí, perdón, hice no P en lugar de no Q. Tienes Ah, toda ok. razón. Hice un no P en lugar de un no Q. Ahora sí. Ahora sí, gracias, compañero. No me fijé que en vez de hacer no, pues no puse no P. Bueno, igual lo podemos haber cambiado aquí y poner un no P. Gracias. Porque no, de hecho, un error como eso nos puede pasar, o porque, como en este caso mío, que me confié, lo hice rápido, pero sí tenemos que tener cuidado. Cuando pasa eso, revisemos. De hecho, cuando terminemos la tabla de verdad, revisemos que hayamos hecho todo bien, porque ese error obviamente ya hubiera hecho que toda la tabla de verdad estuviera mal. Bueno, P y R con una disyunción. La disyunción dice que es falsa cuando ambos son falsos. Todo lo demás es verdadero. Y dice que va un P R.
Ustedes van a decir, bueno, siempre se lo digo a todos los cuatro. Es muy común y ustedes, si ven otros videos que, en los que he estado, van a ver que las tablas siempre les pongo color. Es una forma en que nosotros sepamos dónde comenzamos y dónde terminamos. Sobre todo cuando trabajamos con condicionales, que son las que traen, recuerden esa particularidad que buscan un verdadero o falso para ser falso. Aquí estamos trabajando con una disyunción y la disyunción busca falso falso. Mi P tiene todas sus falsas abajo. Si yo marco abajo todas las F de R, incluso puedo, o sea, marcar todo, puedo aquí hacer dónde buscar porque sé dónde están las F de P. Entonces me ahorro el trabajo de la parte de arriba. Pero ustedes los pueden colorear todas las F de R. Donde ambas, donde las filas haya, perdón, donde las filas exista un doble morado, son falsos. Porque es donde se me cumple la condición. Todo lo demás es verdadero. Y si ustedes ven la tabla de la disyunción es verdadero, 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 falso es verdadero, falso, verdadero es verdadero. Es una forma colorida, pero práctica de analizarlo. Si ustedes ven, analizamos esta primera parte. La siguiente, necesitamos analizar todo esto. Les dije anteriormente, no podemos analizar una expresión de 3 proposiciones, pero ya tenemos esta. Analizamos esa última con Q. Y viene otra O. ¿Dónde están las falsas de mi expresión? Están acá porque ando buscando una disyunción, ando buscando un falso falso. ¿Y dónde están las falsas de Q? Están acá, ¿ya? Y están acá. Y tengan claro, eso también va a funcionar si fuera una conjunción. ¿Por qué? Porque ando buscando un verdadero verdadero. Es la misma temática, solo que en lugar de buscar las F, busco las Q. En este caso, si analizamos, en un único lugar donde hay un doble F, es aquí. Eso quiere decir que aquí va la única F en este caso. Todo lo demás es verdadero. Haciendo esto, nosotros hemos hecho toda esta parte. ¿Qué pasa? Que no podemos aplicar este conectivo lógico porque no tenemos un valor de verdad de la parte derecha. Vamos con la parte derecha. Viene un no Q con P. Salgo en verde, llego a amarillo. Pero como, bueno, sí, es una I. Perfecto. Vamos a hacer una I. ¿Qué sucede acá? Las I, o la conjunción, dice que busca un verdadero verdadero para que sea verdadero. Si busco un verdadero verdadero para que sea verdadero, busco los verdaderos en no Q, que es donde inicia mi búsqueda, y busco los verdaderos en P, que son los que están arriba. Si ustedes ven, coincide el morado en estas dos líneas. Solamente esas dos líneas van a ser verdaderas. Lo demás corre en falso. Y ahora sí, analizamos esto, perdón. Vamos a analizar todo esto. Otra I, pero con Q. Y corresponde a esta línea que acabamos de hacer con esta línea de acá.
Cuando tenemos esa expresión de esa manera y buscamos lo mismo, vamos a buscar las verdaderas del punto de partida. Pero si vemos las verdaderas en el punto de llegada, no coincide ninguna. Vean que aquí no coinciden, aquí tampoco. ¿Qué quiere decir? No hay un verdadero verdadero. Es decir, que toda esa columna es un falso. Toda esa columna corresponde a un falso. Ahora sí, tengo un valor de verdad para la parte izquierda y un valor de verdad para la parte derecha. Ahora sí, vamos a trabajar con ese, pero ese es un sí solo sí. Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a poner un entonces. Vamos a analizar. Dice que la parte izquierda inicia en la parte izquierda. Hacia la parte derecha. Dice que la condición busca un verdadero falso para que sea falso. Entonces, mi punto de salida marco, perdón, todas las verdaderas. Porque es donde yo necesito llegar. Y por otro lado, en mi punto de llegada, donde termina, tiene que ir un falso, perdón. Marco todos los falsos ahí porque ¿dónde coinciden? Coinciden en 7 de las 8, 7, sí, 7, en 7 de las 8 filas, perdón. Y eso quiere decir que son 7 falsos y un verdadero. Eso. Por consecuente, esa última fila es la que nos da la respuesta de ese análisis. Esa última fila. Hicimos todo eso para llegar a esa última fila. ¿Y alguien sabe, y cómo llamamos a ese tipo de tabla de verdad para esa frase? ¿Es tautología, contradicción o contingencia? Contingencia. Contingencia, exactamente. Ahora vamos a hacer una cosa. Yo al final cambié la expresión por una razón. ¿Qué pasa? Recuerden que analizamos de izquierda a derecha. ¿Qué pasa si yo no respeto el orden? Ni ustedes ni yo respetamos este orden que está aquí. Y analizamos, esta fue la última. Salgo de aquí y llego acá. ¿Qué pasa ahí? Toda mi expresión cambió. Tengo verdadero o falso. Perdón, tengo falso verdadero en vez de verdadero falso. Y falso verdadero es verdadero. Ya con solo eso ustedes notaron la diferencia. Y falso falso en este caso es verdadero. Es falso falso es verdadero. Es decir, que me pasó de una contingencia a una tautología. Con solamente haber leído mal el orden en la expresión. Por eso les decía anteriormente, si tienen una condición, fíjense en dónde comienzan y dónde terminan. Si no, la respuesta correcta es una contingencia y llegamos a una tautología. Por eso el uso de colores, para saber dónde
salgo y a dónde tengo que llegar. Ahí estamos. Esa es una tabla, ¿verdad? Analizada y estudiada completamente. ¿Qué les Yo, parece? Ah, yo tengo una duda, disculpe. sí, dime. No sé si tendrá importancia o se podrá. Es que, digamos, en la primera, ¿verdad? Que dice la P, pusiste es P, Q y R, Ajá. pero arriba está PRQ. Entonces no sé ¿Cómo? ¿Cómo? si, ajá, Acá. ajá, digamos P o R, si no me equivoco, no, Ajá. en las primeras filas. Ujú, en estas filas. Ajá, ajá, P o R, ¿verdad? Arriba. Ujú. Pero en la tabla está PQR, al revés. PQR. No sé si me explico. PQR. No le puse PQR. Parece que ella se refiere en el orden que pusiste las características de las letras. Ah, la forma, el orden. Ajá, sí, y digamos que pusiste primero la Q y luego la R y arriba está primero la R y luego la Q. Ah, sí. No, pero vamos. Eso Eso no tiene nada que ver, ¿o sí? no, no tiene nada que ver. Las proposiciones como tal van PQR. Siempre. Siempre van a ir en ese orden con respecto a la tabla de verdad. Ah, ok, ok. Sí, esa era la duda. Si no, eso van, siempre van en ese orden. Ah, bueno, bueno. Gracias. Con gusto. Ese orden siempre va. Oscar, Sí. permiso, disculpa. Es que yo tengo una duda desde la parte de la disyunción. Ajá. Es que en la tabla de verdad de disyunción, si no me equivoco, falso verdadero daba verdadero. Y aquí tú pusiste que falso verdadero daba falso. Entonces no sé si es que estoy mal con la tabla que yo tengo de verdad o... De la disyunción. Ajá. No, en la televisión Fa- falso, falso, da falso. No, pero falso verdadero da verdadero. Y en la tabla dinámica que tú pusiste, falso verdadero, pusiste falso. ¿Dónde puse falso? A ver. En la... Ay, Vamos a ver. De P a R. Y ando buscando un falso, falso. Así, compañero. digamos, en P... Ah, bueno, de P a R. Sí, tienes razón. No, se ha equivocado yo porque estaba viéndolo como si fuera de P a Q. No, listo, Lo gracias. estabas viendo como PQ. Ajá, estaba viéndolo como P a Q. Sí. Por eso, viste que yo estaba usando colores. Es porque cuando estamos acostumbrados a ver, no estamos acostumbrados a ver o saltar filas o columnas. Entonces siempre buscamos por instinto la más cercana. Y a veces tenemos que brincarnos dos, tres filas. Entonces se nos hace muy fácil perdernos. Eso, Listo, muchas gracias. con gusto, eso pasa muchísimo. Y a veces nos pasa porque estamos aprendiendo o a veces nos pasa por confiados. Porque a mí me pasa, ustedes ven cómo me equivoqué por confiado. Pero sí, chicos, esa es la base del tema uno. No sé qué les parece, si tienen otra duda en que yo les pueda ayudar. Tanto de esto como de la parte teórica, no hay ningún problema. Sí me interesa que esto quede lo más claro posible. No sé si tienen más dudas de este tema, sino para terminar lo que es ese tipo de
de materia y cortar el video de la parte, vamos, dejar en el video solamente la parte del tema. Porque si ya si tienen otra duda esa parte, si les puedo ayudar con mucho gusto. Pero tratemos que en los videos quede únicamente la parte del tema. Entonces, me dicen y los escucho o los leo, no hay ningún problema. A mí casi no me quedó claro lo de las filas. ¿Cómo era lo de esa? Sí, 2 a la N. 2 a la N. O, ajá. N ¿Cómo era que se hacía? Ujú. es una potencia 2 a la N, donde N es la cantidad de proposiciones positivas, o sea, P, Q, R, S y T. Ujú. Ah, ok, ok, sí, ya entendí. Sí, Entonces, es que me perdí en ese momento. sí, tranquila, no hay ningún problema. Lo que sucede ahí es que siempre nos va a dar un número par, además del Ujú. derecho que nos va a dar un número dentro de los usuales de los bits. 4, sería 4, 8, 16, 32 y todos los demás. Eso nos permite que podamos generar todas las posibles combinaciones de falsos y verdaderos. Si ustedes ven, si ustedes toman las expresiones de esta manera, van a ver que no se repiten, van a encontrar su forma negativa, pero no la misma forma dos veces. Esas son todas las posibles combinaciones que hay, tanto en 2, que es principalmente como principalmente, perdón, en 3, que es como lo vemos, porque ya en 2 sí va a haber porque necesitamos que hagan verdaderos verdaderos y falsos para poder estudiar realmente los 4 puntos o los 4 filas que lleva cada conectivo lógico. Pero tranquilos, 2 a la N. Tranquilos, a mí me pasaba. No se imaginen la cantidad de veces que lo hice al revés. Hice N a la 2. Hasta cuando estaba terminando me acordaba que era al revés. De hecho, toda la tabla cuando me acordaba que era al revés. Así que tranquilos. Y, ok, si no tienen más dudas, chicos, voy a regresarme a lo que es el PowerPoint. Pero con esto tenemos todo lo que es tema 1. Ya simplificado y condensado. Esto es tema 1. Nos queda un subtema por ver, que es equivalencias, pero eso es muy sencillo, eso lo vemos después y es muy rápido de ver. Es hacer dos tablas de verdad, de dos mitades. Más, ¿saben qué? Les voy a dar un adelanto. Una tabla de verdad, o sea, una equivalencia, es una expresión como esta. Y me dice que para saber si esta parte y esta parte son equivalentes, hago la tabla de verdad de esto y la tabla de verdad de esto. Y deben de ser exactamente iguales. Si son exactamente iguales, son equivalentes. Eso es, en súper condensado, una equivalencia a nivel de proposiciones compuestas, de lógica de proposiciones. Lógico, eso lo vemos otro día ya con calma. Lo que hay que hacer es dos tablas y listo. Por ahora tenemos toda la teoría condensada de tema 1. Entonces, chicos, si no tienen más dudas del tema 1, los dejamos hasta acá esta parte. Les agradezco que se hayan conectado conmigo, que estuvieran preguntando, que incluso vieran en el momento que por confiado y no, por no tener cuidado, metí las patas con la, con la columna. Les agradezco mucho. Espero que esta sesión les haya dado esa base para poder entender tema 1. Igual para las personas que van a ver la grabación, espero que les sirva, que también puedan enfocarse bien en tema 1 y ir a hacerlo con calma, no corran, no es para correr, a veces hay que intentar una o dos veces, tranquilos, eso sucede. Lo importante es que lo hagan con la calma y con la tranquilidad que ustedes les permita hacerlo bien.
Entonces les agradezco mucho y con eso terminamos la grabación del día de hoy.